Buenas tardes para todos los oyentes de Radio Libertaria. Hoy miércoles 8 de junio de 2022, nos hemos reunido nuevamente para la tercera sesión acerca de lo que fue el pacto de Juan Manuel Santos con las FARC. Y para seguir analizando esto, ya tuvimos dos eventos en que analizamos una visión global estratégica y luego una visión de los errores que se hicieron para concitar este acuerdo. Y en el día de hoy vamos ya a entrar más en el fondo con dos documentos esenciales. El primero es hablar de las 310 páginas que tiene 6 tópicos principales, y el segundo hablar de una cartilla que hizo de socialización de lo pactado la Cancillería colombiana. Entonces les damos la bienvenida desde Bogotá, Colombia, y desde Medellín, Antioquia. Desde Medellín está mi coronel Iván González, y desde Bogotá está quien les habla, Luis Alberto Villamarín Pulido. Entonces, sin más preámbulos, entramos y comentamos. Mi coronel, usted conoció los dos documentos, naturalmente, el de que hizo la Cancillería y el del acuerdo final. Grosso modo, ¿qué concepto le merece ese documento que hizo la Cancillería, que parecería ser como un canto a justificar lo injustificable y a gastar un poco de recursos colombianos? Pero lo que más me llama la atención, ¿qué tiene que ver la Cancillería con un acuerdo de paz cuando se supone que eso debía haberlo hecho el Ministerio del Interior? Entonces, quisiera escuchar su punto de vista al respecto de lo genérico y por qué la Cancillería y no el Ministerio del Interior. Pues es que el ambiente que se vivió en las conversaciones de paz fue un ambiente errático, improvisado, a lo casual, a lo que la contraparte, visto desde el punto de vista del gobierno, era de lo que la contraparte planteara. No se llevaba un plan, un programa, una mecánica, como deben ser ya previstos estos manejos, porque lógicamente era de saberse, y por trayectoria histórica, que esto es un tejemaneje, como decimos en lenguaje coloquial, de los terroristas, porque ha habido muchos intentos de diálogos y de acuerdos de paz. Creo que usted, mi coronel, puede hacer un recuento más claro y más largo que el que yo pueda hacer, pero sé que han habido muchos intentos de conversaciones, y en algunas conversaciones de estas hay conversaciones preliminares de ambientación, después de acuerdos sobre lo que se va a acordar, después del mismo acuerdo y después de lo que se ha acordado, y así. Todo es vaporoso, etéreo, no tiene forma, no se puede, como decimos, también no se puede coger, no se puede agarrar en forma sólida, porque no tiene consistencia. Entonces, es el uso de un lenguaje muy ideológico, muy del ambiente revolucionario, de la doctrina marxista, donde todo es a lo que se ofrezca. Entonces, comenzando por ahí, pues la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores apareció como si fuera de la nada. No se sabe cuál era el propósito, cuál era la intención, o qué se quería hacer, o si eso tenía cabeza y tenía un director, un planificador, un objetivo y unas acciones, unos trabajos específicos, unas tareas para asignársele a las distintas entidades del Estado, porque se hablan temas de la agricultura, de la paz, de la suspensión de los combates, de la suspensión del alto al fuego. Entonces uno comienza a ver de que es que unas cosas son de aquí y otras cosas son de allá, y cómo se está articulando entonces un grupo para manejar tanta diversidad de criterios y de conceptos. Pues es que, mi coronel, usted exactamente nos lleva a la primera duda, porque no,
es imposible sacar conclusión ahí, y daría la sensación de que como las FARC impusieron que ese acuerdo tenía que registrarse ante la ONU, por lo cual tampoco tenemos una claridad, porque la ONU que verifica es todo lo que sea entre estados, no tenía por qué darle ese nivel, ni la ONU tampoco ha debido aceptar ese papel, pero parecería ser que como estaban en la guerra de Siria, donde Rusia hacía lo que le placía y China amedrentando a Taiwán y el África sometida a toda la expoliación de siempre, todo por parte de las potencias. Entonces lo mejor era justificar el sueldo de la ONU, de esos burócratas que haya, metiendo la nariz en Colombia y dándole importancia y trascendencia internacional a una situación que era interna, violando, me parece a mí, la soberanía colombiana, porque la ONU no tiene tampoco jurisdicción para venir a darle el nivel de otro Estado a las FARC, y eso fue lo que finalmente pasó. Entonces, esa sería la única explicación. Pero ya yendo al documento, como usted lo puede ver, ese documento tiene 4 bloques, el documento que hizo la Cancillería, no el acuerdo de paz, el, el documento que hizo la Cancillería para explicarlo. Y los 4 bloques son una justificación política a favor de Juan Manuel Santos de por qué se hizo ese acuerdo. O sea, es el primero, y ya todos sin necesidad de leerlo, sabemos la reiterada verborrea que utilizó Santos, que era que si no se le hacía el acuerdo, las FARC iban a tomarse las ciudades y que ya era hora de negociar, y la canciller diciendo que no eran terroristas, sino que eran unos muchachos que estaban en desacuerdo, que pensaban diferente, y etcétera, etcétera. En segunda medida, el segundo bloque dice por qué el acuerdo final es uno solo, y también le dan otra justificación de que ya no hay forma de cambiarlo, que eso es, y que además a la oposición se le dio la posibilidad de que lo revisara, y lo único que hicieron fue agregarle 13 páginas con más compromisos para el Estado colombiano y ninguna para las FARC. El tercer bloque ya tiene una explicación muy general de en qué consiste el acuerdo, e insisten en poner fin a la guerra, en que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas, que se trace una política de Estado contra el narcotráfico, pero no la que le conviene a los colombianos, sino la que le conviene a las FARC, que haya unas mejores oportunidades para el campo, y se vuelve como una larga disertación ahí de muchos puntos por hacer y ninguno por cumplir. Eh, un argumento muy etéreo de que más participación y democracia, como si en Colombia no existiera la democracia. Lo que hay es que hacer cumplir las leyes para que los políticos gobiernen. Bueno, por eso lo analizamos enseguida. Y la puesta en marcha del acuerdo final. Entonces, esos 3 bloques le agregaron unas preguntas complementando con respuestas todas enfocadas a orientar a que las personas piensen que el acuerdo es perfecto, que el acuerdo es correcto, y que quien no esté de acuerdo, no comparta eso, es un guerrerista y es un enemigo de la paz, que más o menos fue el discurso de Santos y las FARC durante los 4 o 5 años que duró este pacto. Entonces, ya entrando en esa materia, con base en ese temario de 4 puntos, y en particular el tercero que tiene 6 subpuntos, ¿qué concepto le merece a usted, en rasgos generales, que la Cancillería ya haya publicado ese documento y los alcances del mismo? Pues es que los puntos de esa explicación que se dio en la tercera parte, que es el fin de la guerra, la reparación, una política favorable a las FARC, el mejoramiento del campo, la participación en democracia y la puesta en marcha, pues eso es en mi opinión, es un campo de dialéctica, simplemente, porque es que eso, se supone que eso debe estar en el contenido de las cosas que se hacen finalmente, es decir, en las tareas para lograr los objetivos. Entonces no hay que ponerse a hacer teorizaciones académicas y teóricas y filosóficas y sociales sobre esas cosas, como por ejemplo el fin de la guerra. Es una cosa tan elemental que simplemente, pues, de parte de ellos, dejar de delinquir. Y de parte del Estado, pues, al menos estar alerta que no vayan a seguir
agrediendo a la población, pero pues no ir en acción ofensiva, para darles pues confianza de que no necesitan seguir agrediendo a la nación para supuestamente seguir con la ideología de invertir las ideas, como por ejemplo hicieron con la cacica. Dijeron, no, es que la asesinamos porque el ejército nos perseguía. Entonces, como primera medida es que el ejército no los debería, y no es obligación perseguir a los delincuentes. Y segundo, entonces, que el delito del asesinato, entonces es culpa de las Fuerzas Armadas por cumplir con su deber. Entonces, ese es otro mundo inverso, que no va hacia adelante, sino en reversa. Va hacia a justificar las cosas mal hechas y no a meritar las cosas bien hechas. Es decir, que no hay intención de ingresar a la vida democrática, civilizada, social, de entendimiento, de comprensión, sino de brutalidad y de fuerza, y agresión y de delito. Y eso es lo que no se puede tolerar, porque el bien siempre tiene que estar sobre el mal como principio universal y muy antiguo, muy antiguo. De tal manera que eso no es un error que haya cometido toda la humanidad durante miles de años, que ahora ellos no la quieren convertir en otra forma diferente. Y así sucesivamente. Entonces la reparación también. Hombre, pues eso es más que justificado, y ellos tienen la obligación de hacer todo lo posible por revertir, porque se supone que entran en una etapa de remordimiento, de contrición, de arrepentimiento, ¿sí? De pedir perdón, de reconocer el error. Entonces, por ahí comienza la reparación, y eso es en el campo moral, pero también entonces la reparación material, de lo cual no ha sido como muy evidente. Y una política favorable a las FARC, ¿no? Pues eso es como decirle que poner el popular, poner al diablo a repartir hostias. Entonces, es convertir sí, poner al demonio a echar bendiciones, porque, porque decirles que no, que finalmente ellos no han hecho nada malo y que no han pecado malo, y que entonces, no, eso no es posible. Tiene que haber una adaptación a la ley, aceptar la ley y el orden. Mejorar el campo, pues eso es lo que no se ha podido hacer precisamente debido a la forma en que han adoctrinado al campo. Han convertido a los pobladores del campo en violentos, agresores al Estado, diciéndoles que el Estado nunca los ha querido ayudar, pero es que no se les puede ayudar, y cuando se les ayuda, pues vemos cómo vuelan los puentes, destruyen las carreteras, destruyen las escuelas, no permiten que vaya el servicio de salud a los centros médicos, y así sucesivamente. Y utilizan inclusive los mismos recursos que son muy valiosos y necesarios para el campo, como los puentes, por ejemplo, y las escuelas, para adoctrinar e impedir la acción económica del Estado, y adoctrinar. Y así sucesivamente. Entonces, uno ve que esto no tiene sinceridad. Pues bueno, mi colega, usted toca en términos generales los 6 subpuntos con los que la Cancillería pretende vender la idea de que eso fue perfecto y qué es lo que se está haciendo o lo que debería hacer el Estado colombiano durante 3 periodos presidenciales para satisfacer el apetito insaciable del comunismo armado y desarmado. Pero miremos el primer punto, que dice poner fin a la guerra, y tiene ahí un par de ítems que producen escozor. Acuerdo de un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Entonces, así a grandes rasgos suena como que ya es un paso definitivo para aquella paz. Pero un momentico, cuando dice hostilidades bilaterales, entonces quiere decir que el Estado está equiparado con los delincuentes y que está haciendo hostilidades, o sea, hostigando a una contraparte que tiene razón. Nos parece que en esa redacción de una vez el gobierno colombiano entró perdiendo, y que ese fue el punto con el cual las FARC impusieron las condiciones en Cuba. Y segundo, dice que sea definitivo, o sea que nunca más las fuerzas militares se vuelvan a meter con las FARC. Falta que ahora reclamen que así quedó escrito, entonces que no se puede perseguir ni a la segunda Marquetalia ni al grupo de Gentil Duarte. Es lo único que falta que reclamen, pero por lo demás
está impuesto que era una hostilidad bilateral, o sea que el Estado colombiano no estaba cumpliendo con la función que usted menciona, sino el Estado estaba era hostigando a un grupo contrario. O sea, como dicen ellos, a los que piensan diferente. Cuando queda la duda si es que piensan. Y segundo dice, dejación de las armas entre el gobierno nacional y las FARC. ¿Cómo así que dejación de las armas? O sea, hasta la redacción es difusa y causa como sensaciones que después semánticamente pueden ser aprovechadas. Entonces, ni es dejación de las armas, porque no es dejar las armas, es que los bandidos tienen que entregar las armas y someterse a la justicia, y así es que ha debido quedar. Pero le dieron la vuelta y hablaron de dejación de las armas, y entonces donde dice entre el gobierno nacional y las FARC, queda por la redacción como si era que van a dejar las armas todos. Entonces, hasta mal redactado, no se sabe cuántos millones de pesos gastaron en ese documento, en la elaboración y en la producción, pero eso no importa, aparte de la mermelada que repartía el señor Santos para tener a todo el mundo contento. Entonces, específicamente sobre ese punto, de manera muy concreta, ¿qué fallas le ve usted a eso de poner fin a la guerra? El número uno. La Cancillería definitivamente, si quiso contribuir ahí, no acertó. O la Cancillería también está muy infiltrada en favor de precisamente del terrorismo. O son tan ingenuos, bueno, un tercer término, tan ingenuos que no saben ni siquiera balancear los conceptos y las palabras para que las ideas sean, eh, para que las palabras sean correctas y acordes con las ideas. Por ejemplo, eso de que cese a las hostilidades bilaterales. Pero es que cuando el Estado fue construido para hostilizar a sus propios ciudadanos y cuando el Estado compró armas para ofender y atropellar al pueblo colombiano, porque el Estado fue creado por el pueblo colombiano. Ay, Entonces ahora, y permítame que le agregue ahí, mi coronel. Y cuando los terroristas están al mismo nivel del Estado y son víctimas de una presión. No, increíble. entonces, ¿y a dónde apareció un segundo Estado? ¿Sí? Paralelo. Que entonces ese sí es el que defiende supuestamente a los ciudadanos cuando sabemos que reclutan niños, bueno, abusan de las niñas, de las mujeres, tienen obligan a los abortos, roban los ganados, se apropian de las... todo eso son delitos, de las fincas, de todo. Todo eso son delitos. Entonces, ese es un estado paralelo del delito. Cuando siempre hemos tenido durante 200 años un estado original y legal del bien, no basado en el mal, no en la ideología y la cultura de asesinar al pueblo y robarlo y explotarlo y esclavizarlo, no. Entonces ese Estado no existe, son ellos los que tienen que acogerse a la ley y por lo tanto entonces no existe la hostilidad bilateral que se inventó la Cancillería. Eso fue un invento ahí que no sé si por los 4 puntos que dije al comienzo se dejaron meter por los ojos. Y si vamos al segundo es también lo mismo. Entonces, un cese de la agresión definitiva, que no se puede combatir al delito. Entonces, no se puede combatir el delito, porque supuestamente ellos están defendiendo lo que no es el delito, es decir, el bien. Y ya hemos dicho que no existe ningún concepto de bien en ellos. Entonces, el Estado no es un agresor, como ya hemos dicho, y la dejación de las armas. Pero Entre el gobierno y las FARC, ¿cómo así? que todas las Fuerzas Armadas de Colombia que traen su origen de la República, que crearon la República con Simón Bolívar, ¿correcto? Tienen entonces que abandonar sus armas porque ellos lo piden y porque entonces ellos son los que están en la verdad y en la justicia y en el orden. Entonces, sí, ellos pueden dejar sus armas, pero que el Estado también las deje. No existe ningún Estado, ni ninguna nación, ni ninguna república en el mundo que no esté basada en el uso de la fuerza de las armas para cuando se requiera defenderla de una agresión externa o de un desorden interno. Eso es así.
Ya lo dijimos en otro programa, aún en las tribus más primitivas, los caciques siempre organizan sus grupos humanos armados para eso, porque tiene que ser así, porque los seres humanos somos así. Hay siempre la posibilidad de gobernar, como hemos dicho, con la convicción y con el liderazgo y con el deseo de un mejor futuro. Sí, correcto. Los pueblos civilizados no requieren casi armas, ¿sí? Y de posible los hay. El gran poder del Santo Padre, ¿quién lo creyera? Está basado en unos centinelas medievales que tienen unas armas primitivas todavía. Y sin embargo, el poder del respeto, del acatamiento, del reconocimiento de 1.200 y pico o 1.200 y pico millones de feligreses, lo respaldan. Y es una gran nación que está distribuida en todo el planeta. Entonces uno dice, ¿cómo llega tal poder sin necesidad de armas? Bueno, cuando la civilización crece, eso es posible. Pero si aquí hay gente con armas agrediendo, entonces requiere que el Estado tenga armas. No las puede entonces hacer ese compromiso que se inventó la Cancillería de que una bilateral entrega de armas. No, pues tendríamos que entregar entonces todos nuestros buques que defienden la nación, y todos nuestros aviones y todo nuestro ejército y toda nuestra artillería y toda nuestra infantería, y que convertir entonces los batallones en conventos. Bueno, lo podemos hacer, pero si no existieran esos terroristas, que son francamente pues diabólicos e infernales. Claro, mi coronel. Y ahora que podrían aducir que es que en el momento de redactar un lapsus, lo que sea, pero ahí está esa preposición entre, otro tinte, y es un documento oficial que es lo grave, ¿no? No es que sea un documento que lo escribió la señora María Ángela Holguina pues, a título personal, sino es un documento oficial de la Cancillería que está puesto en Internet. Pero es que además el tema de dejación de armas le deja a uno la sensación, le cala la sensación, es que los bandidos tenían razón, o sea que nunca fueron malos y que decidieron fue cambiar la forma de lucha, pero que siguen con su ideal de destruir el país, y ya que no pudieron imponer el comunismo por la fuerza, entonces ahora impongámoslo por las buenas utilizando otras formas de lucha y dejamos estas armas, pero con eso de que el gobierno se compromete al cese bilateral, quiere decir que no puede tocarlos y que pueden hacer muchas cosas. Entonces ahí viene el segundo punto, mi coronel. Acuerdo de las víctimas o sobre las víctimas del conflicto. Y habla del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y eso lo han utilizado hasta la saciedad politiqueros, oportunistas, difusores, multiplicadores, como una forma de hacer publicidad, pero si vemos en concreto eh, este tribunal de la JEP, que fue realmente el que crearon para eso, y la Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, tres grupos construidos a la medida de las FARC y con la dimensión de las FARC, lo que han hecho es legitimar todo lo que hicieron los terroristas, cambiar la semántica, como usted lo decía, justificar esto mismo que está justificando la Cancillería y no darle una solución a las víctimas. Entonces, las personas, por ejemplo, que sus hijos fueron reclutados para las FARC y fueron fusilados en los campamentos, nunca han tenido explicación. Muchos secuestrados, inclusive de las fuerzas militares y de policía, no aparecen. Aquí tuvimos en la fundación a una señora cuyo esposo fue secuestrado en el año 92 por las FARC, hace 30 años en Urabá, y no le han dado razón y siempre le sacan disculpas y que no saben que fue que el que sabía se murió, y no cumplen. Y lo mismo a todos los campesinos que les sembraron minas antipersona, que les expropiaron sus tierras, que les mataron la familia, nunca les han respondido. Y antes, al contrario, con el mayor cinismo, se han autoadjudicado crímenes que no cometieron para salvar a los amigos relacionados con el narcotráfico del cartel de Cali, como fue el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. El Tornillo Lozada salió y dijo que él es el responsable, porque como sabe que no le pasa nada, de una vez salva a los autores intelectuales. Entonces, en ese aspecto de verdad y justicia y reparación, que la Cancillería se presta para nombre de los colombianos, repetimos, sin que sea un resorte de la Cancillería este tema, ¿qué opinión le merece, mi coronel, que ese tema o esa idea del sistema integral de reparación y de la verdad y la justicia
y no repetición, cuando ahí tenemos las disidencias haciendo peores barbaridades. Pues es que me pongo ahí por eso último, por la no repetición. Pues habían dicho que eran una organización estructurada, jerarquizada, que tenían línea de mando, que lo que se decidiera por la cúpula o por sus cabecillas, pues iba a ser acatado por todos los componentes, y la ingenuidad del gobierno hasta allá lo creyó. Y entonces la Cancillería lo plasmó aquí en el documento. Y resulta que la realidad es totalmente inversa. Entonces, ¿no? Que hay unas disidencias, que es que ellos no estaban realmente todos de acuerdo, que ese adoctrinamiento tan profundo que decían que tenía y que todos, desde los cabecillas hasta los cuadrilleros, lo iban a aceptar, no era cierto. Entonces, nuevamente repetimos la historia de tantos diálogos fallidos, iniciados con muy buena voluntad y de todas maneras, y nada. Siempre al final, muy pocos han resultado más o menos exitosos, como por ejemplo el del EPL, más o menos. Y sin embargo hubo algunos disidentes. Entonces vemos que la solidez que ha mostrado el gobierno no corresponde a la solidez de ellos. Y que, por ejemplo, la confiabilidad de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas del gobierno sí han mostrado cumplimiento. Cuando se ha dicho que cese el fuego, ha cesado el fuego. Y cuando se dice que se acata y se obedece. Y nunca se ha perdido la jerarquización, pero nunca encontramos unas fuerzas armadas disidentes. Eso nunca ha existido en la nación. Como para decir que nos hemos igualado a ellos y que utilizamos la misma doctrina y los mismos principios. No, aquí es totalmente acatado, desde el soldadito más sencillo y el policía más corriente, se ha obedecido, pero allá no. Entonces, justicia, pues hombre, comenzando por ahí, es que es injusto con el pueblo tratarlo así de esa manera, en forma tan burlesca y tan ofensiva. Y verdad, pues no, ¿quién va a creer que eso es verdad todo lo que dijeron? Si comenzando por la reparación y se termina en que no hay verdad y que eso no existe en sus cuartillas o en sus textos o en sus discursos, ¿no? Eso no es nunca creíble. Y respecto a la verdad, mi coronel, resulta que aquí en los análisis que hemos hecho en la fundación, hemos mirado dos de los tantos puntos en los que no dijeron la verdad ni han dicho. Y una se refiere a los gobiernos vecinos o los gobiernos de otros países que eran cómplices o son cómplices del narcotráfico, el terrorismo y la guerrilla. Y eso no quedó nunca claro y eso es parte de la verdad. Porque, por ejemplo, ahora que se presentó el problema con la señora Ingrid Betancourt y la señora Piedad Córdoba, sale a relucir que presumiblemente la señora Córdoba estaba utilizando el secuestro de Ingrid Betancourt para hacer politiquería aquí en Colombia a su favor y que las FARC le estaban acompañando y eso era casi evidente, se olfateaba que así era y que había una componenda con Chávez. Pero entonces el gobierno venezolano sigue comprometido con las disidencias de las FARC, con la segunda Marquetalia, y no pasa nada. Igual con los comunistas del Ecuador y de Centroamérica, en Nicaragua, o de la dictadura cubana, o de Chile, de Uruguay, de Argentina, todos que apoyaron las FARC. Esa es la primera. Y la segunda, que nunca han dicho la verdad, es que en el acuerdo por ningún lado que usted lo mire, aparece la entrega de armas y la desmovilización de las milicias bolivarianas, que son, como lo hemos estudiado largo tiempo, unas unidades de personas aparentemente civiles que están incrustadas dentro de la comunidad, que no viven con las cuadrillas de guerrilleros, pero que cometen iguales o peores delitos que ellos en nombre de la misma organización. Y esos no los incluyeron, o sea que nos parece que no dijeron la verdad. Lo mismo con el movimiento bolivariano clandestino, que son personas que no pertenecen al Partido Comunista, pero que están de acuerdo con las FARC, y que claro, en Colombia por sus hechos los conoceréis, pero no fueron nunca denunciados por las FARC. Ellos hacían parte de nuestro esquema, que sí lo tienen, como lo hemos analizado también aquí, reglamentado en documentos
de control interno de las cuadrillas. Y finalmente el Partido Comunista Clandestino, que ya es una militancia acérrima, es una membresía con las FARC, con línea directa con los cabecillas, de acuerdo con el estatuto, también lo estudiamos aquí ya en la fundación, y no quedó incluido. Entonces, si en esos tres aspectos no hubo verdad, ¿qué verdad o a qué verdad se refieren en este documento que la Cancillería lo publica con bombos y platillos? No, pues es que yo le agregaría inclusive también a eso, a su lista de falta de verdades, pues cuando el Partido Comunista o los comunistas le han dicho, por ejemplo, a FECODE que deje de adoctrinar jóvenes en las universidades para alebrestarlos y darles justificación de que salgan en cuadrillas y en desbandada a quemar buses y a cerrar calles y a atropellar ciudadanos y a impedir el desempeño laboral de las personas que necesitan ganarse su salario para sostener sus familias, o dejar de tumbar semáforos, o de atropellar particulares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la verdad? Si es que entonces, si verdad fue que dejaron de apretar el gatillo, pues bueno, eso es muy poquito, comparado con la otra verdad que no se cumple, que queda clandestina, que es oculta, que es furtiva, que se infiltra en la mente de los jóvenes y hasta de los niños escolares y de los sindicatos. Entonces, eso no es verdad. Y mucho menos que la Cancillería venga a decir que eso se va a implantar, esa verdad, cuando eso no está sucediendo. Y mi coronel, ya que usted le agregó, quisiera agregarle otro puntico que es bien escabroso y que también aquí tuvimos a una mujer muy valiente que nos contó su historia, Lorena Murcia, pero no solo ella, es la cantidad de niñas y niños que fueron violados por Pastor Alape, por Timochenko, por Pablo Catatumbo y por este que Lozada, que lo llaman el tornillo precisamente porque era un pedófilo descarado con niñas y niños que llegaban a sus campamentos. Y a pesar de que hasta en el propio Congreso de la República han ido esas víctimas y en pleno con sesiones completas o por lo menos con varias comisiones de la Cámara y del Senado y reunidas, les han dicho de frente a esas muchachas, usted me violó, usted hacía fiesta después de que me violaban, usted programaba que hicieran tal y tal cosa, yo tuve un hijo suyo. Y estos descarados dicen que no, que eso no es cierto, que son mentiras y no se someten a pruebas de ADN ni nada de esto. Entonces ahí también hay una falta de verdad. No, y también entonces dirán que es mentira que infiltraron eh, hasta la Iglesia Católica, porque aparecieron sacerdotes propiciando grupos revolucionarios violentos y, y difundiendo, aprovechándose de esa aceptación, esa confiabilidad que le ha dado el pueblo colombiano muy inocentemente a la Iglesia Católica y que se lo merece porque ha hecho muchos beneficios en la historia colombiana, como la educación y sostener la cultura. Y bueno, podríamos hablar de todos los colegios jesuitas y todos los franciscanos, etcétera, etcétera. Pero uno dice entonces, si llegaron a adoctrinar inclusive sacerdotes que apoyaban en su parroquia a los violentos, no solo desde el tiempo de la guerra o de la confrontación de la tripartidista, de liberales, conservadores y comunistas, sino también después en el campo revolucionario, como lo vemos perfectamente con la teología de la liberación, que es una adaptación y una deformación de una encíclica papal de muy buena voluntad, pero siempre es el acomodo, la deformación de las ideas para llevarlas a otros campos muy diferentes. Entonces, toda esa capacidad de la Iglesia Católica de adoctrinar y educar jóvenes y niños en escuelas, colegios, seminarios, conventos, y muchas inclusive monjas también, auxiliadoras del ELN y del MRL y de otros grupos subversivos, para no seguir haciendo la lista. Entonces, ¿cuál es esa verdad? Si eso, pues se ha ido atenuando un poco y la cosa, y ya la iglesia se ha ido apartando y se ha ido depurando, pero hasta allá llegó eso, y eso es una historia larga dentro de la misma Iglesia Católica. No, claro, mi colega, como usted dice, la lista es larga y se nos iría toda la tarde ahí hablando porque todas organizaciones de fachada que tienen supuestos organizaciones agrícolas y de
y de Derechos Humanos, y son membresías de las FARC que no fueron desmovilizadas y que la siguen manejando ahora como partido en conexión con los grupos armados. Pero bueno, pasemos al siguiente punto, que es contra el narcotráfico. Y aquí vemos algo esencial que uno deduce por la agresión que hay contra policías y soldados que van a destruir los cultivos ilícitos, es que lo que querían las FARC era que no les tocaran su negocio del narcotráfico, y lo están logrando, porque impusieron que no se puede fumigar, que la erradicación debe ser manual. Y cada vez que quieren, promueven unos paros de toda esa gente que sigue cultivando, a la cual el Estado, de acuerdo con lo que se pactó en todo ese contenido de la puesta en marcha del acuerdo final, o sea, el punto número 6 de este documento de la Cancillería, se pactó que debía ser todo concitado con las comunidades, y entonces lo que sucede es que las mismas FARC siguen narcotraficando y sacan los campesinos a protestar. Entonces, ¿cómo ve usted lo del narcotráfico? Porque según las cifras de organizaciones muy serias, se ha esquintuplicada la producción y la cobertura de áreas sembradas por coca, y la relación con el gobierno de Venezuela y con otros carteles internacionales de las drogas. Entonces, ¿cómo ve que la Cancillería haya justificado eso con un documento cuando en la práctica es diferente lo que está ocurriendo? Que precisamente es la desviación de las ideas. Entonces dijeron oportunidades para el campo, dar mejores oportunidades para el campo, que crédito, auxilio de herramientas, bueno, subvenciones, ayuda de mejoramiento de la educación de los niños del campo, las carreteras de penetración o de locales, y etcétera, etcétera. Muy bien. Acueductos, electrificación, muy bien. Pero entonces resulta que lo que ellos entienden, lo que dijo la Cancillería como oportunidades para el campo, y que entienden los terroristas, es en que entonces todos esos apoyos económicos y sociales y políticos terminen cultivando narcotráfico. Entonces, esas oportunidades no es de industrializar la producción agrícola para poderla exportar, que cumpla los requisitos sanitarios, etcétera, etcétera, sino que es para sembrar más narcóticos, porque eso es lo que le producen, porque si el campesino puede vender su producción de bananos y se le puede exportar, por ejemplo, a Alemania, entonces no, esa no le sirve, porque esa no le deja el gramaje, el impuesto del gramaje, esa no cuenta. Entonces es una desviación total y un engaño. Volvemos otra vez a la verdad. Es que si hubiera verdad y sinceridad en eso, todo comenzaría hasta muy, muy fácilmente. Diríamos nuevamente que ese negocio se puede arreglar en una conversación de una charla. Pero no, es que como es todo, entonces, y si no termina todos esos auxilios de los que somos los productivos, los que sí seguimos la ley, gastados en eso, y muchos inclusive gastados billones de pesos en sostener grupos aborígenes que se los gastan en vicio, en aguardiente, consumiendo narcóticos, robando, porque no, ellos no utilizan esos subsidios que se les da para el beneficio social. Ellos no entienden, ellos piensan que eso es para beneficio personal. Entonces arman lo que usted dice, las protestas, porque entonces hay incumplimiento, ¿no? Pero es que no puede haber cumplimiento en dar auxilios y subsidios para seguir delinquiendo. Eso es seguir delinquiendo. Entonces, para comprar armas. Y lógicamente dice contra el Estado. Entonces termina ese en un chantaje. Nuevamente no hay verdad. No, y complementando lo que usted dice, que no hay verdad, hay algo también gravísimo. Y es que en ningún momento del pacto que hicieron en Cuba, ni de tanta parafernalia que se complementa con este documento costosísimo que tuvo que habernos costado un ojo de la cara a los colombianos, la elaboración y la distribución, es que no quedó escrito por ningún lado, ni de pactado, es que las FARC entregaban las rutas del narcotráfico, porque siempre lo negaron. No, nosotros no somos narcotraficantes, nosotros sí le cobrábamos un impuesto a los coqueros, pero ya después de que ellos sacaban la droga de nuestras áreas, nosotros ni idea de qué hacían con eso. Lo que nos interesaba era que nos pagaran. Y lo segundo, que tampoco dijeron y que se les ha debido imponer allá dentro de la conversación es: delate, diga quiénes son los que les vendían las armas o los que les siguen vendiendo las armas. Y antes, por el contrario, Timochenko decía descaradamente: no, no, es que si ustedes me dicen que le consiga
en la frontera con Ecuador 1000 fusiles se los consigo. Y de remate dijeron, y tenemos 914 caletas, que tenemos ahí unos fierritos guardados. Y si miramos, esas 914 caletas no aparecieron sino como 3, y las otras 911, ¿qué pasó? Nadie sabe. Entonces, de verdad, y de la cuestión con el narcotráfico, una mentira, y como usted lo enlaza muy bien en el subnumeral 4, mejores oportunidades para el campo, no pasan de ser una lista de mercado que la veremos en el próximo programa, analizando ya el pacto final. Pero venimos al punto quinto, y porque ya el tiempo nos está asediando, y el punto quinto es más participación y democracia, que en el acuerdo quedó redactado de otra manera, pero aquí lo presenta la Cancillería de esa manera. Y entonces dice que un acuerdo de participación política y apertura democrática para construir la paz. Entonces, uno se pregunta es, ¿por qué la Cancillería se mete en aspectos que son del Ministerio del Interior, eh, del manejo interno de la política? Nos parece que ahí no tiene nada que ver la Cancillería, pero más a fondo todavía, es que más apertura que la que hay en Colombia, donde quien quiera formar un partido político lo puede hacer y puede luchar dentro de los cánones democráticos. Eh, ¿Por qué eso tiene que quedar escrito como si no existiera? O sea, ¿por qué la Cancillería publica como un acuerdo algo que está por encima de la Constitución y por encima de los demás colombianos? Entonces, no sé qué opinión le merezca a usted, pero a mí personalmente me queda un sinsabor y una duda que no he podido dilucidar al respecto. Clara demostración de la falta de competencia de los líderes políticos y de los gobernantes que han creado un Estado nuevamente, regresamos al comienzo y reconfirmamos lo del comienzo, amorfo, etéreo, ¿sí? Sin organización, ¿eh? Y el uno interviene en una cosa y el otro interviene en otra, y el uno tiene una opinión, y no hay sincronización. Uno diría, el Estado político debiera ser como el Estado militar, si es que queremos llamarlo así, que entonces los artilleros son los artilleros, los aviadores son los aviadores, los infantes son los infantes, pero que tienen capacidad de apoyarse y funcionar en forma armónica y contribuirse a crear grupos con objetivos definidos, claros, con un centramiento de la fuerza principal, digamos, de la acción. En este caso, el lograr un objetivo sería del combate, si lo comparamos con la estructura militar. Y es que así debe ser todo. La Iglesia Católica es así, porque el cardenal no es un obispo, ni el obispo es un cura, ni el cura es un sacerdote normal, ni los laicos como nosotros. Pues no somos, tenemos que ocupar nuestra posición y nuestro lugar, porque la estructura y el orden de los estados es fundamental. Eso no puede ser una máquina que tiene un eje que gira en una dirección y los otros ejes giran en dirección contraria y entonces no se logra nada. No, es que nos falta una política, una cultura política. Líderes que conozcan realmente cómo es que se debe dirigir el esfuerzo de un pueblo. Porque Pues sí, sí, sí. ¿Por qué micro? estamos perdidos. Ah, perfecto. Pensé que ya terminaba ahí. Entonces, viene aquí un detalle, que después de todos estos 5 subpuntos con los cuales la Cancillería le da una figura supuestamente didáctica y pedagógica a los legos en la materia de todo lo que se pactó y todo lo que se conversó en Cuba entre los terroristas y quienes fueron a arrodillarse allá en nombre de Juan Manuel Santos, es que hay que poner en marcha el acuerdo final. Supongamos, para darle algo de crédito, que todo eso hubiera estado bien y que hay que avanzar ya en el desarrollo del acuerdo. Y dice que tiene 3 puntos: implementación, verificación y refrendación. Y ahí me quiero detener en uno solo. Si usted mira todas las declaraciones de las FARC y de los amigos de las FARC, que son muchos, es que hubo que la implementación y que no se implementa, pero no hablan nada de la verificación y no hablan nada de todo lo que el Estado les ha dado, ni dicen, por ejemplo, que las zonas veredales transitorias, como su nombre lo indica, transitoria era por 6 meses y ya se quedaron a vivir ahí y lo que armaron fue unos emporios de respaldo al terrorismo con el cuento de que están desarrollando
trabajos de común y otras cosas, cuando eso no era lo que estaba pactado. Y recordemos, para ya darle el paso a mi currículo, el tiempo nos asedia, es que se decía que la zona era por 6 meses y una vez de entrada comenzaron a pedir internet, acueductos, líneas eléctricas, líneas telefónicas, celular para cada bandido gratuito. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que estaban buscando? Si era crear un estado paralelo. Y finalmente, es que implementación, verificación y refrendación. Pero ¿cuál es la verificación que se le ha hecho a eso? Ninguna. Y refrendación menos, porque según ellos no se han cumplido el tiempo y el Estado nunca les ha cumplido. ¿Cuál es su opinión, mi coronel? Que ya el tiempo nos asedió. Pues si nos fuéramos a verificar, hay un campo que está totalmente nublado, ¿sí? Y es el económico. ¿Cuántos negocios se crearon para lavar todos esos dineros ilegales adquiridos delictivamente? De los ganados que se robaron, las tierras, cuántos... se habla mucho de dineros invertidos en negocios de mercados, de supermercados, de propiedad de finca raíz, de joyas, de inclusive negocios de distribución y venta de combustibles, y así sucesivamente. Eso no se ha verificado, pero eso tiene mucha credibilidad porque no era posible de todas maneras todo ese dinero guardarlo en billetes, en canecas. De tal manera pues que esa verificación no ha existido. Entonces, por lo tanto, el acuerdo no se ha cumplido. Perfecto. Bueno, entonces, para resumirle ya a nuestros oyentes, porque se nos acabó el tiempo, en un minuto les quiero decir que se comprueba una vez más lo que dijimos en el segundo episodio, que por no tener estrategia el Estado, se llegó fue a aceptar las imposiciones de las FARC, que la Cancillería, a mi juicio, a mi punto de vista, se prestó con este documento para legitimar un completo fraude a los colombianos y que estamos pagando las consecuencias de esto y por eso el país vive enfrentando tantas dificultades. Con esto cierro mi intervención y le doy el paso a mi coronel González para su comentario al respecto y su despedida. Muchas gracias para los oyentes y para todos los seguidores de estas tertulias que cada día se van interesando más las personas porque se va dejando en evidencia la verdad de la historia verdadera que no ha sido contada todavía. Y por esa razón, pues es uno de los propósitos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. De tal manera que los invitamos a seguir siendo oyentes y en las oportunidades, como posteriormente esto lo hemos publicado en las conferencias de las 6 de la tarde de los días viernes, entonces allá pueden intervenir y dar también sus opiniones. Muchas gracias, mi coronel. Pues mi coronel, nos queda un minuto y faltó su punto de vista respecto a si la Cancillería lo que se convirtió fue en un medio más para legitimar a las FARC o si realmente tenía la intención de ayudar a los colombianos. Oh, indudablemente que desacertó totalmente. Se metió en arenas movedizas, en un campo que no le correspondía, intervino inoportunamente y es mejor que la Cancillería se dedique a su ciencia, que es la diplomacia. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos e invitados al próximo miércoles a continuar con nuestro programa de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, Mejorar por Colombia. Feliz tarde para todos. Gracias y felicidades.